Buenos días niños de cuarto grado, les saluda el profesor Clay Castillo. El día de hoy vamos a trabajar el curso de razonamiento verbal. Les doy la bienvenida entonces a este día y vamos a empezar con nuestra clase del día de hoy. El día de hoy vamos a hacer un repaso en cuanto a las clases que tuvimos la semana pasada. Bien, entonces vamos a recordar, por ejemplo, algunos puntos específicos y algunos conceptos que nos van a ayudar a poder desarrollar algunos ejercicios que les voy a enseñar el día de hoy. Recordemos entonces que un prefijo se encuentra inmediatamente antes de la raíz. Por otro lado, un sufijo se encuentra inmediatamente después de la raíz. Recordemos entonces que habíamos aprendido que hay muchas palabras que están conformadas por prefijos, raíces y sufijos. Y un prefijo es aquel que se encuentra inmediatamente antes de la raíz y el sufijo se encuentra inmediatamente después de la raíz. Los sufijos y los prefijos tienen la tarea de cambiar o de variar el significado de la raíz. Bien, tengamos en cuenta eso. Cuando formamos una palabra usando prefijos, raíces y sufijos, estamos usando el método de derivación. Bien, ejemplo, desánimo, multifuncionales y carretera. Bien, en este caso, por ejemplo, tenemos tres palabras. En estas tres palabras estamos usando prefijos, raíz y sufijos. En desánimo estamos usando, por ejemplo, un prefijo y una raíz. En multifuncionales estamos usando un prefijo, una raíz y un sufijo. Y en el caso de carretera estamos usando una raíz y un sufijo. Entonces, cuando las palabras son formadas de esta manera, se les llama palabras derivadas. Entonces, cuando ustedes vean que hay alguna palabra por ahí que está formada por un prefijo con una raíz, ¿bien? O un prefijo, una raíz, un sufijo, o una raíz y un sufijo, estamos hablando de palabras derivadas. Muy bien. Por otro lado, también habíamos aprendido que cuando formamos una palabra usando solamente raíces, estamos usando el método de composición. Tal vez no les había indicado esto, que a este método se le llama composición. Sin embargo, sí habíamos aprendido que también se pueden formar palabras usando dos raíces. Bien, entonces habíamos aprendido a formar palabras con un sufijo, una raíz y un prefijo, pero también habíamos aprendido a formar palabras con dos raíces. Ejemplo, abrelatas, sacacorchos y portalapicero. Entonces estamos trabajando con la raíz 1 y con la raíz 2, o sea, dos raíces. En este caso, abrelatas, sacacorchos y portalapicero tienen dos raíces y se han unido, o son dos palabras que se han unido para poder formar una sola con un nuevo significado. Cuando las palabras son formadas de esta manera, se les llama palabras compuestas. Muy bien. Ahora, ustedes en la página 49 de sus compendios van a encontrar este ejercicio. Y lo que tienen que hacer aquí es lo siguiente. Completa cada palabra con un sufijo o prefijo. Extráelos del recuadro. Estos sufijos o prefijos que están aquí con letras negras, ustedes lo tienen en un rectángulo ahí en sus compendios, lo van a ver. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Usar estos sufijos o prefijos que tenemos aquí para poder completar las palabras que yo ya les he subrayado. Bien, las he subrayado para que ustedes sepan qué palabras son las que tienen que llevar el prefijo o el sufijo, según corresponda. Y también les estoy apoyando con algunas. Por ejemplo, en este caso, aquí corresponde des, para formar la palabra descartables. Por aquí corresponde la palabra infra, para formar la palabra infrahumanas. En el caso de esta opción, en el número 6, corresponde la palabra multi, para formar multivitamínico. Por aquí está
claustrofobia. Entonces aquí pertenece el sufijo fobia. Por ejemplo, aquí en descartables es un prefijo porque está inmediatamente antes de la raíz. Bien, infrahumanas también es un prefijo. Multi también es un prefijo. En el caso de fobia viene a ser un sufijo porque está después. Bien, entonces tengamos en cuenta eso. Ahora vamos con uno más. Mamá compró un antipulgas. Aquí está. Bien. Ahora, yo ya he usado multi, el prefijo multi. Sin embargo, les comento que los demás o los que han quedado en blanco, ustedes los van a completar. Muy bien, si tienen alguna duda, me escriben para yo poder ayudarles. Pero está muy fácil, las van a encontrar muy rápido. Bien, ahora, este multi de aquí ha quedado porque multi se usa en dos ejercicios. Ya lo usé una vez y por ahí hay otro ejercicio en el que también van a tener que usar este prefijo. Así que por esa razón todavía se ha quedado ahí. Entonces todavía le queda logía, al, ales, multi e in. Muy bien. Entonces, muy atentos, lean la oración. Les recomiendo leer la oración primero para que ustedes ya puedan tener una idea de cómo completar o qué prefijo o sufijo debe acompañar a estas palabras. Bien, va a ser mucho más fácil. Por otro lado, en la página 50, les están pidiendo, bien, palabras compuestas. Bien, porque recuerden que las palabras compuestas son aquellas que están formadas por la raíz A y la raíz B, o sea, dos raíces. Bien, en este caso, abrir y latas, si se unen, forman la palabra abrelatas. Ahora, ¿qué pasaría si uno rompe con hielo o romper con hielo? Romper en este caso es un verbo, es una acción, y hielo pasa a ser un sustantivo. Pero si yo los uno, ¿qué palabra adquiero? Rompe hielo. Muy bien. Si yo uno claro con oscuro, consigo la palabra claroscuro. Bien, existe esa palabra. Ustedes van a buscar el diccionario en un momento. Parar y rayo. Si yo uno la palabra parar y la palabra rayo, entonces consigo pararrayo. Ahora, ¿qué conseguiré con portar y lapicero? Portalapicero. Muy bien. Pelo y rojo, pelirrojo. Boca y abierto, boquiabierto. Sacar, bien, y corchos, sacacorchos. Entonces tenemos que tener en cuenta esta información. Se han dado cuenta que uniendo dos raíces podemos conseguir varias palabras que nosotros usamos inclusive en algunas ocasiones. En alguna ocasión tal vez hemos usado abrelatas. Tal vez por el lugar, bueno, aquí no nieva, o tal vez no hemos consumido mucho hielo, o hemos estado en un lugar donde venden hielo, tal vez no conocemos lo que es un rompehielo. Tal vez es la primera vez que escuchemos la palabra claroscuro, pero tal vez sí hemos escuchado pararrayo. Bien, portalapicero, pelirrojo, boquiabierto y sacacorchos, probablemente en algún momento lo hemos escuchado. ¿Y qué es lo que ustedes me van a hacer? Escuchen bien, chicos, porque yo no quiero ver esto luego vacío. Ustedes le van a colocar aquí dos puntitos a cada palabra y le van a buscar el significado en el diccionario. Entonces agarran su diccionario y les buscan el significado a cada una de estas palabras que hemos formado. Pero a la vez vayan también aprendiendo de que estas palabras son palabras compuestas y que están formadas por dos raíces. Bien, porque probablemente en algún momento les deje algún ejercicio de esto y les diga formen palabras uniendo raíces. Y si ya uso nuevamente estos ejemplos, ya ustedes deben haber aprendido esas palabras. Por otro lado, en la página 50 también van a encontrar este subtítulo, raíces griegas. Como sabes, las raíces son elementos de las palabras que contienen la carga significativa más importante de los vocablos. Gran parte de las palabras en español provienen de raíces griegas. ¿Qué significa cuando indica que las raíces
contienen la carga significativa más importante de los vocablos o de las palabras. Recuerden que les había indicado que a diferencia del sufijo y los prefijos, las raíces poseen un significado por sí solas. El sufijo y el prefijo solo acompañan a las raíces para poder variar su significado, pero por sí solas, el sufijo o el prefijo no necesariamente van a tener un significado. Necesitan a la raíz para poder tenerlo. Sin embargo, la raíz no necesita al sufijo o al prefijo necesariamente para poder tener un significado. Recuerden eso. Ahora les voy a contar una pequeña historia. Los griegos, hubo un tiempo o hubo una historia en cuanto a una gran nación que se llamó Troya. Troya fue destruida, pero cuando fue destruida, un grupo de griegos que sobrevivieron, ellos, los griegos, hablaban el idioma griego, bien, y este grupo de griegos viajó hasta un lugar y cuando llegaron a ese lugar formaron el Imperio Romano. Entonces el Imperio Romano fue formado por griegos. Ahora, cuando llegaron al Imperio Romano, ellos formaron otro idioma, el idioma latín. Al formar el idioma latín, pasa a ser la lengua principal o el idioma principal de los romanos. Entonces estas personas ya no hablaban griego, sino hablaban latín. Sin embargo, recuerden que estas personas de aquí, aunque formaron este idioma nuevo, bien, aún tenían muchos aportes y tenían muchas enseñanzas del idioma griego, porque habían sido creados, o esta nación había sido creada o fundada por los griegos. Luego, cuando ya los romanos empezaron a ser poderosos, viajaron hasta España. Sí, si no lo sabían, los romanos habían viajado hasta España. Y en España se hablaba un idioma celta desconocido. Muy bien, no se sabe exactamente qué idioma se hablaba por ahí. Sin embargo, se indica que había un idioma considerado con el nombre de celta. Bien, ahora, cuando los romanos llegan a España, este idioma celta se fusiona con el idioma latín, que era el idioma que hablaban los romanos. Al fusionar el idioma que hablaban en ese entonces los que vivían en la tierra de España y fusionándolo con el idioma latín que era de los romanos, se crea un nuevo idioma, que es el idioma español. Bien, y recuerden que los españoles fueron los que vinieron y conquistaron el Imperio Incaico, y en el Imperio Incaico se hablaba el idioma quechua. Sin embargo, al llegar los españoles, se hablaba ya el idioma español, porque las personas que vivían en el Imperio Incaico tuvieron que aprender a hablar español, porque ahora los dueños del Perú, por así decirlo, bien, o los dueños del Imperio Incaico pasaron a ser los españoles, porque los conquistaron. Sin embargo, hoy en día, la mayoría de las personas que viven en Perú y en otros países de Latinoamérica o de América hablan español, pero aquí en Perú también se habla el quechua. Entonces, aún han sobrevivido personas que hablan el antiguo idioma del Imperio Incaico. Muy interesante, ¿no? Tal vez alguna de nuestras metas debería ser también aprender a hablar quechua. Así como queremos hablar inglés, también deberíamos aprender a hablar quechua. Pero ¿para qué les he contado esta historia? Porque les comento que nuestro idioma posee muchas raíces griegas. ¿Y por qué posee muchas raíces griegas? O sea, palabras griegas. Bien, en un momento lo vamos a comprender mejor cuando veamos algunas palabras que están formadas con raíces o palabras griegas. Entonces recordemos pues que tienen raíces griegas porque en sí, desde los griegos que formaron los romanos viajaron hasta España y luego los españoles vinieron aquí. Entonces el idioma español, recuerden que es una combinación de idiomas que probablemente tenían muchos aportes del idioma griego y también del idioma latín. Muy bien, porque fue una combinación. Es por eso que en el español, que es el idioma que usamos, hay raíces griegas.
Ahora que ya les he contado esta historia, podemos decir que gracias a los griegos, o gracias a que los griegos fundaron Roma y los romanos llegaron a España, quien luego llegaría a América, nuestro idioma, que es el español o castellano, tiene muchas palabras con raíces griegas. Por ejemplo, la palabra fotografía. La fotografía es el arte de plasmar imágenes o gráficos por medio de la captura de luz. Bien, eso es la fotografía. Hoy en día usamos una cámara o usamos un celular para poder plasmar una imagen. Pero en sí todo esto sucede por medio de la captura de luz, para poder capturar las imágenes que nosotros deseamos. Ahora, ¿sabían que la palabra fotografía está formada por dos raíces griegas? La palabra foto y la palabra grafía, que significa lo siguiente. Foto, por ejemplo, es una raíz o palabra griega que significa luz. Grafía es una raíz o palabra griega que significa dibujo, imagen o gráfico. Entonces podríamos decir que es la captura de imágenes o gráficos por medio de la luz. Es por esa razón que al arte de plasmar imágenes o gráficos por medio de la captura de luz se le llama fotografía, porque foto significa luz y grafía significa imagen, también puede significar dibujo o gráfico. Muy bien, ahora vayamos a trabajar algunos ejemplos. Aquí ustedes en la página 51 van a encontrar este cuadro. En este cuadro, por ejemplo, aquí hay en el lugar en que indica raíz, bien, aquí, tanto en esta columna como en esta columna de acá, hay varias palabras. Todas estas raíces que están aquí son griegas, son raíces griegas aquí también. Ahora, ¿qué significan? Por ejemplo, antropo. ¿Han escuchado antes ustedes la palabra antropo? No, pero nosotros la usamos. Bien, por ejemplo, en la palabra antropología, que es la ciencia que estudia al ser humano. ¿Pero qué significa antropo? Bien, yo les voy a indicar qué significan cada una de estas raíces. Aquí están. Bien, por ejemplo, la raíz antropo significa ser humano. Recuerden que todas estas son raíces griegas. La raíz griega bio significa vida. La raíz griega biblio significa libro. La raíz griega cardio hace referencia al corazón. La raíz griega céfalo hace referencia a la cabeza o significa cabeza. Cosmos es espacio. Cromo, color. Crono, tiempo. Dermis, piel. Filia, amor o cariño. Fobia, odio o miedo. Fono, sonido. Foto, como ya habíamos visto hace un momento, significa luz. Geo significa tierra. Hetero significa varias formas. Hidro significa agua. Homo significa hombre. Macro significa grande. Micro significa pequeño. Piro significa fuego. Psico significa mente. Tele significa lejos. Y zoo significa animal. Y yo he agregado una más que ustedes también lo van a agregar. La raíz griega homos es muy parecida a homo, que significa hombre. Sin embargo, homos significa igual. Entonces a veces se confunden, ¿no? Pero la raíz griega homos, cuando termina en S, significa igual. Homo, cuando termina en O, significa hombre. Muy bien, tenemos que tener en cuenta esto. Entonces todas estas raíces que estamos viendo aquí son palabras griegas, del idioma griego, que nosotros en el castellano lo usamos. ¿Y por qué existen estas raíces griegas? Bueno, como ya les conté hace un momento, pues fueron los griegos quienes formaron Roma, y Roma pues llegó a España y formaron el idioma español.
el cual nosotros también hablamos gracias a que los españoles pues llegaron a América y conquistaron el Tahuantinsuyo o el Imperio Incaico. Bien, entonces es obvio saber pues que los griegos o el idioma de los griegos por ahí también está mezclado en el español. Entonces, veamos lo siguiente. Vayamos ahora a la página 51 de sus compendios. Muy bien, en la página 51 de sus compendios van a encontrar estas palabras. Por ejemplo, biología. ¿Qué es la biología? Veamos. Es la ciencia que estudia a los seres vivos. ¿Qué significa homófono? Que tiene un sonido igual. Microbio. Pequeño ser vivo. Hidrofobia. Miedo al agua. Psicología. Estudia lo relacionado a la mente. Y la antropología, ¿qué significa? Es la ciencia que estudia el ser humano. Entonces, ¿por qué estas palabras tienen estos significados? Yo les explico por qué. Por ejemplo, biología. En biología está la raíz bio. ¿Y qué significa bio? Significa vida, ¿ok? Se refiere a algo que está vivo. Es por esa razón que biología es la ciencia que estudia a los seres vivos. Ahora, yo les voy a explicar una pequeña cosita aquí, pero no se vayan a confundir. En el caso de logía, ¿ok? Logía es un sufijo griego. Este sufijo griego significa estudiar o estudio. Bien, estudio de algo. ¿Okay? Es por esa razón que en muchas palabras, por ejemplo, biología y psicología y antropología, se usa la palabra o el significado estudia. Bien, ¿por qué? Porque logía viene de la raíz griega o del sufijo griego, perdón, logos, que significa estudiar. No se vayan a confundir, ¿ok? Porque no hemos hablado de sufijos griegos, hemos hablado de raíces. Sin embargo, les explico también o les voy adelantando que logos, o sea, logía, bien, significa estudiar. Es por esa razón que la biología estudia a los seres vivos. Pero enfoquémonos en las raíces. Entonces, biología, por ejemplo, bio significa vida. Y aquí está en la palabra, bio. Homófono, que tiene un sonido igual. ¿Qué raíces encontramos aquí? ¿Qué raíces griegas? Por ejemplo, la raíz griega fono y la raíz griega homos. Homófonos. Quiere decir que tienen un sonido igual. Es por esa razón que la palabra homófono tiene este significado. Porque fono significa sonido y homo significa igual. Ahora, vayamos con microbio. Pequeño ser vivo. Por ejemplo, ¿cuántas raíces encontramos aquí? Encontramos dos. Micro, que significa pequeño, y bio, que significa vida. ¿Qué es un microbio? Es un pequeño ser vivo, ¿ok? Un pequeño ser que tiene vida. Ahora vayamos con hidrofobia. Nos indican que es el miedo al agua. Entonces, ¿qué significaba la raíz griega hidro? Significaba agua. ¿Y qué significa la raíz griega fobia? Miedo. Es por esa razón que al miedo al agua se le llama hidrofobia. Muy bien. Psicología. Nos indican que es la ciencia o es en sí estudia lo relacionado a la mente. ¿Por qué? Porque está conformado por la raíz psico. ¿Y qué significa psico? Significa mente. Y como ya saben, logía significa estudia. Entonces estudia lo relacionado a la mente. Es por esa razón que a esta palabra psicología se le conoce como el estudio de lo relacionado a la mente. Muy bien, porque psico significa mente. Y antropología nos indica que es la ciencia que estudia al ser humano. ¿Y por qué significa eso? Porque la raíz antropo significa ser humano. Bien, entonces se han dado cuenta que muchas palabras, del castellano que nosotros hemos usado en algunas otras clases, como microbio, como biología, posiblemente también psicología la han escuchado por ahí. Bien,
todas estas palabras en el castellano o que nosotros usamos están formadas por raíces griegas o palabras del idioma griego. Es interesante. Y por estos significados del idioma griego es que estas palabras tienen estos significados para nosotros. Por ejemplo, ¿no? Biología, que es la ciencia que estudia los seres vivos. ¿Y por qué se le llama a esa ciencia que estudia los seres vivos biología? Pues porque contiene la raíz griega bio, que significa vida, y logía, que significa estudio. ¿Bien? Bien, chicos, entonces eso es lo que nosotros tenemos que aprender el día de hoy. Tenemos que tener en cuenta esto. En muchos de estos ejercicios pues yo les estoy ayudando para que ustedes lo puedan desarrollar, para poder así también explicarles la clase y a la vez no hacerles escribir mucho en el cuaderno también, para que puedan descansar un poco, ya que tal vez en la semana les he hecho escribir en algunos otros cursos y tal vez esas manitos están un poco cansadas. Entonces el día de hoy no he querido hacerles escribir mucho, por esa razón les he explicado más que todo el tema usando el compendio. Pero recuerden que más adelante vamos a realizar algunos ejercicios e inclusive en los exámenes también pueden venir ejercicios relacionados con lo que son las raíces griegas y todo ello. De todas maneras, si no han comprendido el tema o hay algo por ahí que no ha quedado claro, recuerden que pueden escribirme, no necesariamente por una tarea, sino profesor, no comprendí muy bien este tema, ¿me podría ayudar o me lo podría explicar? Bien, y yo les voy a ayudar sin ningún problema. Bien, gracias chicos entonces por su atención. Cualquier duda, como les indico, me la hacen llegar y que tengan un gran y excelente fin de semana. Hasta luego.